Nos encontramos en este momento en una de las coordinadoras del Centro Turístico San Carlos con respecto a la historia de esta isla, a la historia del castillo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luz Morales. Soy guía de acá del Castillo San Carlos de la Barra y pertenezco a la Corporación Corpo Zulia de la región zuliana. ¿Nos puedes contar algunas anécdotas aquí de la isla o del castillo? Las anécdotas del castillo. Bueno, tiene varias. Tenemos la batalla naval del lago, es una de las anécdotas del castillo en el año de 1823, donde se hace el enfrentamiento entre españoles y republicanos. Los españoles estaban comandados por el capitán Morales y los republicanos por el general José Prudencio Padilla. También tenemos el bloqueo naval que se realiza en el año de 1902 a 1903. Bloqueo que se debe a la deuda que Venezuela tenía con Alemania, y al momento de Alemania llegar a cobrar esa deuda, Cipriano Castro se niega a cancelarla porque a él le parecía que 340 millones para esa época ya era una cantidad muy exagerada para Venezuela. Y con respecto a esa gente de los piratas que venían a invadir esta isla, a conquistarla. Bueno, el castillo fue construido acá como una defensa para poder proteger a Maracaibo y Gibraltar de los constantes ataques piratas. Tenemos la incursión que hizo el pirata William Jackson en el año 1641 y Morgan en el año de 1669. Morgan, para poder entrar a Maracaibo, lo que incendia es la isla de San Carlos, Maracaibo y Gibraltar, y por ese incendio él cobra un rescate de 400 vacas, bajeles, barcos y todo lo que se conseguía a su alcance. O sea que la gente tiene que venir a la isla a conocer esta historia verdadera que es propio del propio venezolano, de lo que sucedió en Venezuela y sobre todo aquí en San Carlos, no solamente en Morrocoy. Sí, tanto en San Carlos como en la isla de Zapara, ya que en la isla vecina que pertenece al municipio insular Almirante Padilla también, que es un archipiélago, también se encuentra el Torreón de Zapara, que conjuntamente con el castillo de acá de San Carlos ellos realizaban el fuego cruzado. No era para bombardearse las mismas edificaciones, sino que ellas mismas evitaban el paso de los piratas hacia Maracaibo. Y en la isla de Zapara se encontraba el cacique Nigales, que fue el último de los caciques, le sucedió al cacique Mara y le dio resistencia indígena a los españoles. ¿Cómo fue la construcción del castillo de San Carlos? Bueno, el castillo fue construido en el año de 1679. La mano de obra en construcción de él era la mano esclava que ellos traían desde África. Para darle la forma de estrella tarda 104 años en su construcción. Los materiales utilizados durante él fue la piedra caliza, mayormente traída de Isla de Toa. Tenemos la piedra de canto rodado, la piedra de amolar y la famosa piedra de ojo. Para poder pegar este tipo de piedra, ellos utilizan una mezcla conocida como la argamasa. Esa mezcla estaba compuesta por arena, cal, agua y ceniza. En algunos casos era que ellos utilizaban la sangre de toro como un secante. Yo estoy viendo ya un armamento militar como ese cañón. ¿Ese cañón fue utilizado en la isla? Bueno, la construcción de ese cañón data del año de 1891. Él era un cañón aéreo naval, ya que él giraba en círculo sobre su propia base. Mide 8 metros de largo, pesa 7 toneladas y tiene un alcance aproximado de 2,5 kilómetros. Es el famoso Schneider, de fabricación alemana. Fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. Llega a nuestra isla a partir del año de 1940, luego que Juan Vicente Gómez le cancela a Alemania la deuda que Cipriano Castro se negó a pagar. Y por los daños ocasionados durante el bloqueo, Alemania le otorga a Venezuela dinero y 3 cañones. El más importante de ellos es el Schneider. Un saludo a la gente de la Guacamaya TV que vino a hacer esta entrevista directamente de Cabima, acá a la isla de San Carlos. Bueno, le doy una cordial bienvenida a nuestra isla, a nuestro municipio, para que puedan conocer parte de nuestra historia y lo que somos nosotros acá como guías turísticas.
Bueno, Guacamaya televidente, continuamos con la entrevista y continuamos con el paseo. ¡Vamos! La batalla naval del Lago no fue considerada como tal, pero es lo que sella definitivamente la independencia de Venezuela, porque es cuando los españoles se terminan de marchar. Porque ya la batalla naval del Lago se dio después de la de Carabobo, que fue en 1821. Simón Bolívar no participó en la batalla del Lago, pero sí estuvo 15 días destacado en Maracaibo, dándoles instrucciones al almirante José Prudencio Padilla para que él fuera el general a cargo de la batalla naval del Lago. Bueno, se consiguió lo que se quiso porque se lograron vencer los españoles. Se retiraron del castillo los españoles y en ese tiempo lo toma el ejército venezolano y le da el uso de un cuartel militar. O sea que ese fue un segundo uso que se le dio a este castillo. Y el tercer uso, que fue su uso final, fue en el tiempo de la dictadura venezolana. Empezó Cipriano Castro, luego Juan Vicente Gómez, hasta Marco Pérez Jiménez. Lo utilizó como una prisión. Ellos deciden utilizarlo como una prisión, considerándolo la cárcel de máxima seguridad del país, ya que si se llegaban a escapar de la edificación, que les era difícil salir de esos calabozos, de todas maneras los iban a encontrar, porque para aquel entonces San Carlos era una isla y no tenían manera de salir de la isla. O sea que no tenían ningún tipo de embarcación en la que ellos pudieran escapar de la isla. Y nadando no iban a llegar a ningún lado. Por eso es que no hay historia de algún preso que quiso escapar o que intentó. No hay historia. O sea, nadie escapó de los calabozos del castillo. Fueron 100 años de dictadura que tuvo Venezuela, desde 1858 hasta 1958. En ese sentido estaba Rómulo Betancourt como presidente de la República, pero ya democrático. A los presos en este castillo se les hacía el peor trato, porque no existían los derechos humanos ni la libertad de expresión, ¿ves? Entonces por eso en ese sentido, habiendo democracia, ese presidente decide dejarlo de utilizar como una prisión, porque ya no podía seguir empleando esas torturas que le hacían a los presos en el tiempo de la dictadura, porque ya existían los derechos humanos, se iba empleando los derechos humanos, ¿ves? Entonces por eso decide dejarlo de utilizar como una prisión y en ese año, como ya les dije, es que es dejado abandonado. En ese año se quedó solo, sin autoridad, hasta 1987, o sea, 25 años después, que inicia Corpo Zulia la recuperación de este castillo, encontrándolo en ruinas, porque estaba completamente saqueado y con bosquetes en todas las paredes. Todas las paredes estaban en pie, o sea que no hubo paredes que recuperar completamente, solo reforzar, porque todas las paredes estaban en pie. Lo único que ellos hicieron en la recuperación fue reforzar, cambiar la madera del techo, hacer ese friso es de la recuperación. Las garitas también son de la recuperación completamente, porque durante el bloqueo naval fueron tumbadas las garitas con los cañonazos, entonces se fue encontrado sin garitas. Entonces, como les dije, el mantenimiento mayor de 1987 fue reforzar el castillo, o sea, reparar lo que estaba en ruina. La recuperación duró 5 años. 5 años en recuperación. Lo abrieron al público en 1992. En ese año se comenzó a visitar como un sitio histórico. Alemania, Inglaterra e Italia bloquearon las costas venezolanas a finales de 1902 y a principios de 1903, cobrando la deuda externa del país. Cipriano Castro, que estaba al mando, se negó a pagar esa deuda porque le parecía una cantidad muy alta la que le estaban cobrando. Él dijo que no la iba a pagar, entonces estos países bloquearon las costas venezolanas. Como los barcos tienen que venir por acá, eso es lo que les dije que se llama la boca de la barra, ¿ves? Esa entrada que se ve allí. Por ahí tienen que venir los barcos. Lo primero que se consiguieron fue con este castillo. O sea que el castillo le hizo frente a ese bloqueo. Los barcos alemanes le dispararon al castillo 187 tiros. Pero el castillo también se defendió con los cañones pequeños que tenía. Los cañones iban colocados ahí en la parte superior, en las troneras. Ese era el lugar donde descansaban los cañones, donde iban colocados. El castillo se defendió y por suerte dio darle uno de los cañonazos a la chimenea del buque Panther.
Ese era un barco alemán, el más grande, donde traían ellos la dinamita, donde traían los cañones. Por miedo de perder esa dinamita, los alemanes se alejaron, o sea que se retiraron hacia el mar Caribe. Me imagino que apagar el fuego. Por eso el bloqueo en ese año, en 1903, lo gana Venezuela. Pero cuando comenzó la dictadura, Juan Vicente Gómez, él por iniciativa propia, porque quiso pagar la deuda, saldó esa deuda con Alemania. Y Alemania, por los daños ocasionados a Venezuela durante el bloqueo naval, le dona varios cañones a Venezuela, entre esos el cañón Schneider, o sea que es un cañón alemán. Llegó a Venezuela en 1940, no fue necesario utilizarlo contra ninguna guerra, ninguna batalla, ya había pasado todo. Nada más fue detonado como prueba, a ver qué alcance tenía. Al momento de que lo detonaron, estaba colocado en esta base, agrietó la base, un solo disparo hizo estando aquí en el castillo. Agrietó la base. Luego él fue llevado en 1942 como a 8 kilómetros de acá, vía Caimares Chico, sospechando la Segunda Guerra Mundial. Para ese lado había una casa que se llamaba la Casa Fuerte de Paijana, era una edificación hecha de piedra también. También habían unos calabozos porque también tenían presos allá. Y al igual que este castillo, esa casa es abandonada por los militares. Como estaba situada en la orilla del mar, el mar destruyó la casa, o sea que tumbó las paredes. Y el cañón se rodó hacia el mar, fue rodándose hasta que encalló. Estaba dentro del mar. Y en 1997 lo fueron a buscar por el municipio Páez y se lo llevan para Maracaibo, lo colocan en el Parque Urdaneta. Ahí estuvo colocado como 10 años. Cuerpo Zulia logró recuperarlo y por eso lo tenemos nuevamente acá. En el momento que se trajo, se hizo imposible colocarlo en su base original por el peso. Por eso se dejó allá afuera y se le hizo una base similar a esta. Puede que en proyectos futuros, lo vuelvan a colocar en su base original. Hay 19 calabozos y la cantidad de presos por calabozo dependía del tamaño. ¿Qué es lo que cambia de los calabozos? El tamaño. Los pequeños iba de 1 a 15 presos. O sea, esa era la cantidad, de 1 a 15, pero podía variar. Y en los grandes de 1 a 30. Sí, porque hay calabozos que miden hasta 6 metros de largo. Son bastante grandes. Yo me imagino que metían más de 30 veces también. Que a veces también se exceden. La historia cuenta que en este castillo hoy en día no está, porque eso fue enviado a eliminar, porque como les dije, se utilizó hasta ese sentido que ya había democracia. Y eso era una pena de muerte. Existía en este castillo. Era un pequeño cuarto de madera, donde nada más cabía una sola persona, o sea, un solo preso. Parados, lo sujetaban para que no pudiera moverse hacia los lados. En el techo había una filtración de agua que le caía en la cabeza en forma de gota, constantemente. Esa gota poco a poco les iba perforando hasta que les abría hueco. Esa es una de las famosas torturas chinas, pero en este castillo se llamaba el cuarto del olvido. Una vez que los metían allí, los olvidaban. No les daban alimentación ni agua. O sea que la tortura era para que murieran. Como les dije, era una pena de muerte. No podían moverse. O sea que la gota le iba a caer constantemente, era aquí en la cabeza, les perforaba el cráneo. Porque ellos no podían moverse. Y la gota, una gota de agua perfora una piedra. Y se daban cuenta que estaban muertos cuando les daba el mal olor. O sea que no les daban vigilancia. O sea, los días de estar muertos era que los sacaban. Si el familiar se daba cuenta o tenía los medios para poder venir a retirar el cuerpo, podía venir el mismo día que moría el preso, o sea que lo sacaban del cuarto. Por los que morían en los otros calabozos, era igual para todos. Le entregaban el cuerpo del muerto, pero si no, al otro día tempranito lo iba a ser arrojado al mar. O sea que tampoco los enterraban a los presos que los familiares no podían venir a buscar. La tortura a los presos políticos era que los tenían en los calabozos y nada más los sacaban del calabozo una vez por semana. En esos calabozos no habían ventanas, o sea que las paredes eran completamente selladas. Las puertas eran de madera y iban en el medio del grosor de la pared sin ventanitas, de tal manera que el calabozo quedaba oscuro y casi sin ventilación. La poca ventilación que les entraba era por debajo de la puerta, o sea que había una orilla debajo de la puerta por la cual les entraba un poquito de ventilación. Ellos tenían que hacer sus necesidades dentro del mismo calabozo. En algunos calabozos, los que estaban más cerca del mar, el agua se les filtraba. O sea que también tenían agua dentro del calabozo, que con el excremento se les volvía un completo desastre. O sea que tenían en los calabozos oscuridad,
humedad, suciedad y casi no tenían ventilación. La alimentación era pan y agua, nada más. 3 veces al día, pero pan y agua. Lo sacaban una vez por semana del calabozo para el patio, para este patio, para que ellos mismos hicieran la limpieza del calabozo, una vez por semana. Y era una vez por semana que podían ver la luz del sol. Muchos de ellos alcanzaban a salir de prisión, o sea que aguantaban y podían salir. Cuando ya salían de prisión estaban ciegos, perdían la vista. Estaban acostumbrados a estar en la oscuridad. Cuando los sacaban a la luz, los rayos del sol hacían que perdieran la vista y se quedaban ciegos. Ya cuando salían de prisión salían ciegos. Antes las condenas no eran tan largas como las de ahora. La que podía durar más eran 2 años, pero la mayoría era de meses. Lo que pasa es que por el trato que le daban, muy poco era el que lograba sobrevivir. Y las enfermedades más comunes en ese tiempo eran pulmonía, tuberculosis, lepra, o sea, enfermedades por infecciones, ¿ves? Porque esas infecciones las agarraban ellos dentro de los mismos calabozos por la humedad y la suciedad que tenían. Y con este castillo le enseñamos a nuestros amigos y a nuestras amigas y a nuestros niños el conocimiento de la historia de Venezuela. Un saludo a la guacamaya. ¡Un saludo a la guacamaya! ¡De Cabima! ¡De Cabima!